bloque de Foro Médico, hoy hablando de obesidad, del abordaje multidisciplinario y también del impacto de la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad y síndrome metabólico. Ya vamos a hablar de esta asociación y voy a ir al doctor directamente porque quedó pendiente la pregunta en relación a no es lo mismo tener un voluminoso abdomen que una cola prominente. ¿Cómo es eso, doctor? Sí. Bueno, existen dos tipos de obesidades así a grandes rasgos, ¿verdad? Está la obesidad central y está la obesidad ginecoide, que es la que más se suele ver en las mujeres, ¿verdad? Las mujeres son chiquititas ahí arriba y sobre todo en la cola suelen, la parte de cadera y todo lo demás, sí. ¿no? Y los varones en cambio son más panzones que cola grande o que culones, vamos a decir, ¿verdad? Usando mal el término. Entonces parece ser que la obesidad abdominal es la que está más en contacto con la sangre, entonces es la que produce mayores alteraciones metabólicas, ¿verdad? Entonces por eso es que los pacientes que a lo mejor tienen una pancita chiquitita ya vienen hipertensos, ya vienen diabéticos, ya vienen con el colesterol elevado, con el hígado graso. O sea, mucho más problemático es el ser un paciente con panza grande que con cola grande. Por eso uno de los componentes hoy en día del diagnóstico de obesidad y también del síndrome metabólico es el medirle la circunferencia. O sea, es más riesgoso el que tiene el abdomen prominente para detectar problemas como diabetes, hipertensión y todo lo demás. Seguro que algo va a tener. Seguro que sí. Y ahí esto se asocia al síndrome metabólico, que son esas enfermedades en conjunto, ¿no, doctora? Sí, en realidad sí. Se llamó así. ¿Verdad? Un conjunto de enfermedades asociadas, ¿verdad? Que tienen mayor riesgo de mortalidad, o sea, de muerte y de morbilidad de enfermedades, de padecer otras enfermedades, como alteración del azúcar en la sangre, alteración en los triglicéridos en la sangre, que van todos de la mano. Por eso nosotros nos evocamos al tratamiento de la obesidad, porque consideramos la madre de todas las otras enfermedades crónicas. Entonces, con esos ítems, digamos, del síndrome metabólico, sí o sí tenemos un paciente, ¿verdad? No es una enfermedad nomás, es un paciente que tiene esas condiciones que empeora su calidad de vida. Ya, o sea, tratando la obesidad evitamos llegar a ese tipo de situación, sí. O sea, el paciente evita tener todos esos tipos de enfermedades crónicas a lo largo de su vida, sí. Es así, ¿no? Sí. Bueno, pero ¿cómo se llega? Porque es muy difícil llegar al paciente que le gusta comer, porque toda la gente que estamos hablando, bueno, ¿a quién no le gusta comer? A mí me encanta comer, pero no sufro si es que tengo que hacer una dieta. Pero el paciente generalmente que tiene obesidad o que está con un sobrepeso importante disfruta mucho más que cualquiera de la comida. Y es difícil hacerles renunciar a ese placer. ¿Existen tratamientos que pueden conducirlo, digamos, de a poco a ir dejando eso? Y en realidad esa es la indicación actual, de hacer un tratamiento individualizado, ¿verdad? Que tenga que ver las costumbres del paciente, el horario laboral, a qué se dedica, qué le gusta hacer y cómo disfruta la comida, porque no podemos dejar de disfrutar el de comer, porque tiene una relación también cultural. Nosotros comemos, nos acordamos de la comida cuando éramos chicos, sí. Que nos preparaba la abuela, ¿verdad? Esa es nuestra comida favorita, nos gusta reunirnos y ahí va a haber comida. O sea, eso no podemos nosotros desligarnos del placer de la comida. Entonces tenemos que hacer cambios reales, ¿verdad? Y siempre que hay una restricción en el alimento, ¿verdad? A no ser que con la cirugía bariátrica hay aumento del hambre. Uno come menos, baja de peso y es el cuerpo mismo que se defiende y aumenta el hambre. Está una estadística, dice que por cada kilo de peso que uno baja, aumenta el hambre en 100 calorías. O sea que es verdad que uno dice, estoy haciendo una dieta, que ahora a nosotros nos gusta decir plan alimentario. ¿Por qué? Porque tiene que ser algo duradero. Sostenible. Sostenible en el tiempo. Y no precisamente que hay que bajar de golpe o 30 kilos, ¿verdad? O sea, que si es que nosotros podemos sostener o un beneficio, ya es bastante beneficio que un paciente pueda bajar 10 a 15% de su peso. O sea, eso es fantástico. Pero ¿qué pasa? Hay que ser constante y eso tiene que ser sostenido. Y muchas veces no se puede solamente en el primer escalón, que es el plan alimentario, ni en el segundo escalón de tratamiento, que es la farmacoterapia.
¿verdad? Hablando de farmacoterapia, hay drogas hoy mucho más evolucionadas, digamos, y menos nocivas para el sistema nervioso central, sobre todo como eran las anfetaminas. Recuerdo, es muy viejo eso, pero hace 20 años atrás, 25 años atrás, era la anfetamina la que... Bueno, hay derivados actualmente, ¿verdad? Ajá. Parecidos, con el beneficio de que ahora, si bien son fármacos que están contados con los dedos de una mano, los aprobados para el tratamiento de la obesidad, hay otros que usan por ahí que de repente no son los que dicen las guías de las sociedades científicas, ¿verdad? Pero de las que hay, funcionan y hay pruebas que funcionan. Pero a un paciente que necesita bajar 50 kilos, nosotros no le podemos prometer que con eso, con el fármaco va a conseguir. ¿Por qué? Porque el fármaco promete más del 5, del 20, inclusive hay otro ahora nuevo, ¿verdad? Asociaciones de hormonas que prometen un poco más, pero son nuevos, ¿verdad? Y son costosos, o sea que no es que contamos con eso actualmente. Hay algunos fármacos y no funcionan, inclusive, como dijimos, de la obesidad es una enfermedad recidivante, inclusive a veces necesitamos, después de la cirugía bariátrica, ya en tiempo después para continuar ese peso perdido, ¿verdad? O sea que no hay que tener miedo tampoco a los fármacos, pero hay que saber usar. Y tiene que ir con prescripción médica. Claro, con prescripción. La indicación del fármaco, no. Bueno. La indicación del fármaco tiene que ser iniciado por el médico, mantenido por el médico y suspendido por el médico, ¿verdad? Entonces hay que también hablar con el paciente y saber si ese paciente va a poder sostenerlo en el tiempo. No es 2 semanas o 3 meses. Estos fármacos están diseñados para ser sostenidos en el tiempo. ¿Y qué producen en el organismo? ¿Saciedad? Saciedad. Hay fármacos que producen exactamente la misma respuesta que la cirugía. Al menos eso es lo que cuenta la industria que los vende. Contanos un poquito. Sí, continúa, doctor. Continúa. No, cierto que son todavía fármacos muy nuevos que les queda todavía superar la prueba del tiempo, ¿verdad? Por el momento parece que los primeros estudios son muy prometedores, ¿verdad? Que así como dijo la doctora, van a entregar un descenso de peso bastante interesante. Nunca es del 100% de lo que tiene que perder, pero igual a un paciente a lo mejor que no quiere saber nada de operarse porque tiene un tema ahí con la cirugía o yo qué sé, bueno, todo es válido, ¿verdad? Le puede servir. Claro. De hecho, así como dije, la cirugía es solamente una de las armas de todo este arsenal que nosotros tenemos para intentar luchar con esto, que igual nos está haciendo poco otra. ¿Y no se registraron efectos colaterales con la toma de claro que sí. Claro que sí. Sí, claro que sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y la industria siempre relata, ¿verdad? O sea, y hay contraindicaciones también, ¿verdad? O sea, por eso no son de venta libres, hay que evaluar y hay que tratar de indicar lo que le va a funcionar al paciente y se escalona también. A veces a uno le puede funcionar tal fármaco, a otro lo siguiente, o algunas veces usamos luego esos fármacos para perder peso antes de la cirugía, para que la cirugía no sea tan riesgosa y el doctor, por ejemplo, pueda manipular bien y pueda tener una mejor cirugía. Mismo riesgo se corre con la cirugía bariátrica, ¿no? Sí, hoy en día la cirugía bariátrica la verdad es que avanzó muchísimo gracias a todo el, valga la redundancia, otra vez, avance médico, ¿verdad? O sea, avanzó la anestesia, avanzó la selección del paciente, avanzó la preparación del paciente y avanzó sobre todo la preparación de los especialistas que le tienen que atender a ese paciente, ¿verdad? Con respecto a lo que era hace 15 años, por ejemplo, en el Paraguay habían 2 o 3 cirujanos nomás, no había los endocrinólogos que entienda de esto y el nutricionista creo que había uno nomás. Avanzó muchísimo, hoy en día ya son muchos más, por suerte, ¿verdad? Entonces, la verdad es que con todos estos avances, tanto de la industria como de la ciencia médica, como de la preparación del paciente, se consiguió bajar la tasa de complicaciones y sobre todo de mortalidad, que era lo que la gente le tenía miedo a la cirugía. ¿De cuánto a cuánto se llevaba? Y se bajó, antes tenía una mortalidad a lo mejor del 10%, tenía, ¿verdad? Porque solamente estaba reservado a los pacientes que estaban en peores condiciones, porque se pensaba que la cirugía era lo último que se tenía que aplicar. Sí. Entonces dejaba nomás que el paciente diabético evolucione con su diabetes, ya no tenía pierna, ya no tenía un riñón, ya estaba ciego, no sé qué, y ahí le mandaban a cirugía, ¿verdad? O un paciente que no era diabético, por ejemplo, engordaba 120 kilos, 130 kilos, 140 kilos, 150 kilos, 180 kilos y ahí le mandaban, ¿verdad? Entonces, más mayor, más viejo y más deteriorado, ¿verdad?
Entonces por eso la cirugía actuaba en un paciente en muy malas condiciones y eso era el responsable de lo que antiguamente se creía de que era una cirugía muy riesgosa. En realidad no era riesgosa la cirugía, sino el paciente lo que estaba mal seleccionado. Claro. Pero después cuando empezamos a ampliar las indicaciones y empezamos a operar pacientes cada vez más delgados, más jóvenes y menos diabéticos, ¿verdad? Vimos que los resultados eran muy superiores, ¿verdad? Hoy en día esto es comparable a operarse, por ejemplo, de la vesícula. Exactamente el mismo número de complicaciones. Mira. Exactamente la misma mortalidad que la vesícula, ¿verdad? Yo a veces les digo a los pacientes para explicarles, ¿verdad? Porque la vesícula muchos no entienden de qué va el tema, ¿verdad? Pero sí conocen, por ejemplo, la cirugía de prótesis de mama, ¿verdad? ¿Por qué la gente hoy en día se pone prótesis de mama? Porque es una cirugía que tiene un buen resultado y es evidente. O sea, nosotros vemos una chica que antes no tenía, sale del quirófano, ahora tiene, súper contenta ella con sus resultados, ¿verdad? Pero sobre todo esa chica se operó, no por el resultado, sino por la seguridad que ese método tiene. Porque es poco probable que si se hace bien ese procedimiento tenga algún problema. Lo mismo sucede hoy con cirugía bariátrica, ¿verdad? Si el paciente está bien seleccionado, está bien estudiado, está bien operado y sobre todo bien acompañado, no tiene por qué tener ningún problema. Vamos a, luego de volver de la pausa, vamos a ver quiénes son los pacientes, cuáles son los requisitos como para operarse, como para ser intervenido. Okay. Y hay diferentes tipos de cirugías. Sí. También está la bariátrica, que tiene otra vez como una subdivisión. Así mismo. Bariátrica es el nombre genérico. Genérico, pero hay diferentes técnicas sí, en el procedimiento quirúrgico que vamos a explicarles también a la audiencia. ¿Les parece? Así mismo. Bueno, vamos a otro corte comercial y volvemos enseguida. Estamos hablando de este tema tan interesante, así que quédense en casa. Volvemos en un minuto.